Hola, buenas tardes. Bueno, voy a básicamente explicar el club de revista, que es la frecuencia de las mutaciones 685E y B754M en los pacientes diagnosticados con fibrosis quística. Bueno, por primera instancia el gen afectado fue CFTR, el cual codifica por una proteína que funciona como canal de cloruro, que básicamente estabiliza el agua y la sal dentro de una célula. Este gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 7, la región 3, banda 1 y subbanda 2. La fibrosis quística generalmente afecta en la región estructural y pues dentro del gen CFTR, lo cual afecta la secuencia de aminoácidos de la proteína o su plegamiento, resultando que la proteína no funcione correctamente. Bueno, básicamente se hallaron dos mutaciones, las mutaciones 685E y pues el tipo de mutación fue transcripcional porque se cambió una purina por otra purina, en este caso la guanina por adenina, en la posición 386 en el exón 3, provocando en sí una mutación de sentido erróneo, con el cambio del ácido glutámico por la glicina. Este error puede ocurrir por la división celular o reparación del ADN. En la otra mutación fue también una transición missense cambiando guanina por adenina en la posición 2260 en la exón 13, provocando también una mutación sin sentido erróneo a través de la valina, cambiando valina por metionina. En esta mutación se produce el gen de CTFR, que se encuentra en todas las células del cuerpo. Sin embargo, los fenotipos de esta mutación son más graves en la célula del aparato respiratorio, como bronquios y pulmonares. Por otro lado, pues la mutación en sí es germinal, ya que específicamente, ya que em, puede ser básicamente afectado en las células germinales como espermatozoides o óvulos de una persona y esta puede ser transmitida por su descendencia. También la mutación según su magnitud es génica, ya que implica un cambio de secuencia del ADN en un gen específico, y su mutación según origen o causa es espontánea. Después, pues vamos con el árbol genealógico. Básicamente, la fibrosis quística, el gen CFTR está ubicado en un cromosoma en un no sexual, básicamente un autosoma, específicamente en el cromosoma 7. El hecho de que sea un autosómica significa que hombres o mujeres pueden heredarlo, transmitirlo o pues ser acarreadores. En este caso, pues vemos básicamente los individuos que tienen punticos son los acarreadores y los que están completamente llenitos son básicamente los que están afectados. Vemos los cuadros de Punnett y pues aquí vemos las posibilidades que son los aleros en base a este árbol genealógico. Bueno, después de esto, pues vamos a hablar un poco de básicamente dónde se pueden encontrar dónde se pueden afectar. Básicamente se afecta mayormente en el páncreas, hígado y el intestino delgado. Cuando el páncreas, digamos, tiene la fibrosis quística, las secreciones pancreáticas son más espesas y viscosas, lo que puede dificultar su paso a través del conducto pancreático. Esto puede provocar acumulación de enzimas y puede dañar células pancreáticas. En el hígado también, pues, cuando tiene fibrosis quística, las secreciones biliares pueden ser más espesas y viscosas, lo que puede provocar una acumulación de bilis en los conductos biliares y puede generar obstrucción. Y en el intestino delgado, pues, donde se absorbe la mayoría de nutrientes, cuando tiene fibrosis quística, las secreciones cuando están en fibrosis quística son más espesas y viscosas, lo que puede tener problemas como diarrea, estreñimiento o obstrucción. También hay diferentes órganos que pueden tener fibrosis quística y pueden ser afectados como los pulmones o pues muchos más. Bueno, listo, con esto dicho, pues vamos a pasar a la fisiopatología. Y pues en sí los síntomas son como tos persistente, dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas, etcétera. Pero también pues vemos como los tipos de mutaciones. Y pues en la mutación clase 1 conduce a un codón de parada prematuro del ARN mensajero que impide que la proteína se traduzca por completo. En las mutaciones de clase 2 codifican una proteína mal plegada, estructuralmente anormal, y se eliminan por el retículo endoplástico. Las mutaciones de clase 3 tienen una disminución de la activación del canal y permanecen cerradas. Y en las mutaciones 4 provocan una disminución de conductibilidad de iones a través del canal. Las mutaciones de clase 5 codifican proteínas de menor
cantidad que resulta en una cantidad reducida del CFTR en la superficie celular, lo que produce una cierta función, pero a nivel disminuido. Finalmente, en las mutaciones C de número 6 conduce una vida mediana corta debido a la inestabilidad de la proteína y también puede dañar las regulaciones de los canales vecinos de esta proteína, CFTR. También las mutaciones de clase 1, 2 o 3 se conocen como mutaciones graves y se asocian como formas clínicas más graves, mientras que la 4 y 5 son mutaciones leves asociadas como con formas clínicas menos severas. Bueno, con todo esto dicho, pues vamos a explicar las técnicas de análisis empleadas para el diagnóstico de la patología. Pues se usó primero la extracción de sangre, donde básicamente sacaron la sangre de los individuos y después de estos la llevaron a la PCR, que básicamente es donde logran poner un gen y lo logran pues, replicar a varios genes por medio de una polimerasa y rompiendo el gen. Después va a la RFLP, donde básicamente a los resultados de la PCR, eh, por medio de unas enzimas, estas la van a recortar midiendo la pureza de los pares de bases. Si hay más pureza, se va a degradar mucho esos pares de bases y si no hay tantas purezas, no se va a degradar tanto. Después de la RFLP, se van a poner en electroforesis de gel de agarose, donde van a medir qué personas tienen la mutación midiendo su peso molecular en base a los pares de bases. Y pues la interpretación de los resultados, pues básicamente se extrajo el ADN de 130 pacientes con fibrosis quística a partir de muestras de sangre periférica mediante la precipitación salina. El ADN aislado se analizó mediante la PCR, RFLP, utilizando cebadores específicos para detectar mutaciones del G85E y la B754M en el gen del CTFR. De las 130 muestras se identificaron 3 heterocitos para 685E y 4 positivas para el B754M. 3 heterocigotos y un homocigoto. Los productos del PCR obtenidos se separaron mediante la electroforesis en gel de agarosa y se comparan los patrones de referencia del ADN normal y mutado, lo que permitió confirmar la presencia de mutaciones de G85E y B754M en el gen de CTFR en algunos pacientes. La electroforesis del cel resulta fundamental para separar y visualizar los fragmentos de ADN implicados que contienen regiones de interés de un gen, en este caso el CFTR, posibilitando e identificando las mutaciones puntuales mediante el análisis de las bandas. Y pues con todo esto dicho, pues el análisis de electroforesis en gel, básicamente en base al peso molecular por la cantidad de pares de bases, se van marcando. Mientras no tienen tantos pares de bases, se van disminuyendo. Y sí, básicamente con estos fueron posibles darse cuenta sobre todos estos genes mutados y que afectaron a estas personas.